Empezamos por acá. ¿Qué haces, Manfred? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Funciona tu cel? Sí, ¿funciona? No. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, me comentaste que llevan 45 años en Argentina, ¿no? Sí. Es así. Están festejando. Sí, ¿O cumplen ahora o cumplen el año que viene? Ahora cumplen. No, en este año. En este año, perfecto. Sí, ¿Cuál fue la experiencia a lo largo de estos 45 años? Una pregunta amplia. Sí. Gracias bueno, como por son 45, sí. podés gracias por la invitación. sentirte Es un feliz placer o no. estar acá nuevamente. Y sí, es verdad, estamos celebrando 45 años en el año junto con nuestro socio operador Total Energies. Y es casi una vida, ¿sí? Sí. Pero muestra que Argentina es muy importante para WINTERSHALL. Yo solo estuve acá un 10% de ese tiempo, así que no me resulta fácil decir cómo claro. Se sentían los demás, pero personalmente aprendí a convivir con la incertidumbre. Claro. Y en todos los años, en las décadas, hemos construido un negocio bastante sostenible y sólidos durante los tiempos buenos como en los años más desafiantes. De hecho, nuestro stand está diseñado a lo largo de la línea en tiempo, por lo que se puede hacer un tipo de recorrido de distintos hitos importantes, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Así que hasta ahora fue una experiencia bastante gratificante para mí personalmente y para la empresa también. Bueno, me alegro mucho. ¿Cuál es el nivel, porque son una compañía internacional, cuál es el nivel de importancia o el rol que tienen los activos de Argentina comparado con el resto del portafolio, ¿no? En WINTERSHALL? Sí, la verdad es que Argentina ha tenido y todavía tiene un papel muy importante en la cartera global, aún más después la salida, el abandono de Rusia. Y en la cartera global en este momento es el segundo más grande en términos de producción. Y en este momento, para ser un poco más específico, en el marco de nuestra estrategia, Argentina es un pilar clave, porque la estrategia consta básicamente de dos partes, un crecimiento moderado con un foco en los combustibles más limpios o con menos huella de carbono como gas natural, y por otro lado el gerenciamiento de carbono combinado con una gestión bastante estricta de las emisiones en las operaciones existentes. Y en este momento casi o más de 90% de nuestra producción en Argentina ya es gas, aproximadamente o alrededor de 10 millones de metros cúbicos por día. Y eso implica que en Argentina, o nuestro negocio en Argentina, ya está alineado con la estrategia global. Está bien. Ahí, bueno, hablaste de transición energética y sé que ustedes se han focalizado mucho en lo que es captura de carbono, uso y almacenaje, ¿no es cierto? ¿Podés comentar un poco qué proyectos tienen sobre eso? Sí, como dije, el gerenciamiento
y la gestión de las emisiones y también la generación de hidrógeno a largo plazo, hidrógeno bajo en carbono, son aspectos muy importantes en nuestros planes corporativos. ¿Por qué? Porque creo que de cara al futuro en el mercado energético es importante de reducir las emisiones de todos los gases de efecto invernadero. Es en interés de todos los stakeholders. Y no es nada más un objetivo voluntario. ¿Sí? Y en este contexto, WINTERSHALL ya ha fijado algunos objetivos bastante ambiciosos y uno de los cuales es lograr operaciones neto cero para 2030. Estamos en 2023 y 7 años más, ¿no? Sí. Es poco. Y ya estamos trabajando en algunas acciones y proyectos para reducir las emisiones de CO2 y de metano en todas no en todas, pero en muchas operaciones en nuestra cartera, en todos los países, también en Argentina junto con nuestros socios, y es algo muy importante para nosotros. Pero queda claro que sin una aplicación a gran escala de CCS, de carbono y captura y almacenamiento de CO2, no podremos alcanzar los objetivos acordados en el entorno de las políticas climáticas. No se puede. Y por eso estamos trabajando fuertemente en varios proyectos en el marco de CCS y hidrógeno azul en Europa. Y estos proyectos tienen el potencial de reducir las emisiones entre 20 y 30 millones de toneladas de CO2 por año en 2040. Y este volumen equivale a casi 15% de todas las emisiones industriales de Alemania. Es un montón. Y si estos proyectos no solo se tratan de almacenamiento de CO2, sino también incluyen polos de CO2 para la recolección de CO2 en un punto, y también sistemas de transporte submarino, también, es decir, gasoductos para transportar el CO2. Y sobre esta base, en este momento, WINTERSHALL realmente es una de las empresas más avanzadas en Europa en el marco de almacenamiento de CO2 y hidrógeno. Esta familia de proyectos, creo que el proyecto Greensand en el Mar del Norte danés es el proyecto más avanzado, demostrando que es posible transportar y almacenar CO2 en una forma segura y confiable a través de las fronteras nacionales. ¿Qué significa esto para nuestro negocio en Argentina? Claramente el foco inmediato de nuestros activos es Europa, pero en un próximo paso a mediano y largo plazo estamos planeando aprovechar y casi, transferir la experiencia y el know-how de Europa a otros países también, incluye Argentina. Y de hecho, en este momento ya estamos analizando posibles aplicaciones de CCS en este país. Qué bueno, muy buena noticia. Nosotros el lunes, junto con la Secretaria de Energía, lanzamos una jornada sobre CCS
Sí. viendo las experiencias internacionales, regulaciones que hay en otros países, incluso algunos trabajos que se están haciendo acá en Argentina. Así que sería muy buena noticia que WINTERSHALL, ¿no es cierto?, también esté pensando en eso, ¿no? Porque creo que Argentina va a necesitar de esas tecnologías, ¿no? Ahora, ¿estamos preparados para eso en Argentina o se necesitan condiciones especiales para ese tipo? ¿Cómo se hace en Alemania? ¿Alemania ha dado condiciones especiales para este tipo de operaciones? ¿Se pueden replicar acá? La verdad es que en ese momento hacer estos negocios en Alemania es un poco difícil, es más fácil en Dinamarca, en Noruega y otros países europeos, porque en Alemania todavía estamos esperando un marco regulatorio para este negocio y los políticos están discutiendo, pero lleva mucho tiempo. Sí. Y por eso, y es casi lo mismo en Argentina, hay un borrador para el proyecto de ley para promover el hidrógeno bajo en carbono y veremos mirando al borrador. Creo que todavía hay que mejorar algunas cosas como el porcentaje de contenido local, los beneficios cambiarios y demás. Pero eso es un proceso. La buena noticia es que hay un proceso para lanzar una ley en este marco. Y por eso Argentina en ese sentido es más avanzado que muchos, versus muchos otros países. Bueno escucharlo eso, ¿no es cierto? Porque no siempre ocurre, siempre vamos un poco a la saga, ¿no es cierto? Pero Sí. sería bueno que salga esa ley. Me han comentado que primero debería salir la de GNL y después se trataría la de hidrógeno, pero bueno, enhorabuena que haya proyectos de eso, ¿no es cierto? Sí, más allá de un marco regulatorio o una ley, creo que necesitamos, o las grandes inversiones que se requieren, necesitan unas condiciones y incentivos, necesitan una cierta política, como por ejemplo un esquema fiscal competitivo, el acceso a las divisas y este marco regulatorio debe ser estable, sin intervenciones, sin cambios. Es otra dimensión para hacer posible estas grandes inversiones. Sí, ¿no? sí. Y esperemos, bueno, que se den cuenta los políticos que es así, ¿no es cierto? Porque Argentina va a necesitar eso si quiere desarrollar sustentablemente lo que son sus recursos, ¿no es cierto? Exacto. Argentina, según nuestro punto de vista, Argentina ofrece muchas oportunidades en el marco de la transición energética y solo quiero un foco en tres aspectos. Como sabes, hay abundantes recursos de gases que ofrecen muchas oportunidades de monetizarlos y es relativamente fácil descarbonizar los proyectos fósiles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos están onshore y es más fácil que descarbonizar proyectos de gas o petróleo en el offshore, en el mar del norte, por ejemplo. Y número tres es que hay varias soluciones para la compensación de las emisiones basadas en la naturaleza, como la forestación. Exacto. Y para nosotros estos tres factores hay más, pero estos tres factores son 100% alineados con nuestros planes. Sí, exactamente, coincido. Gracias, Eric. Gracias, Manfred. Eric, how were your Chevron first steps in Argentina? Can you tell us? Yes, of course. First off, thank you for the invitation, and
thank you to you and the organizing committee for this wonderful expo. I think it really is an impressive show of what a vibrant oil and gas industry we have here in Argentina. And thank all of you for hanging in there to almost the last minute, so appreciate you coming out. So I think most people know that Chevron, as the operator of El Trapial, it's a conventional field. When we bought it back around year 2000 from Chevron San Jorge. But what you might not know is that we also have ownership in the Oldelval and the Trasandino pipelines, and we even actually go back way further than that. In 1931, the Vaca Muerta was discovered by a geologist working for Chevron by the name of Charles Weaver. So we go back to the very, very beginning of the unconventional shale and tight opportunity in Argentina. And I think the fact that it took 80 years of technological advancement and know-how to start unlocking the Vaca Muerta just shows what a tremendous challenge that it is. Yes. And you partnered with YPF before acquiring El Trapial to develop what was the first massive development of Vaca Muerta, no? In Loma Campana. How was your experience there, and which are the lessons you took from that development? Okay. Well, first off, I want to just say we celebrated last week our 10-year anniversary of the partnership with YPF, and they've been a wonderful partner. It's been quite a journey. We started this journey in 2013, and we started off drilling 400 vertical wells. The Vaca Muerta is very thick. Vertical wells are much cheaper than horizontal wells, so we thought that's the right way to do it. We suffered a oil price collapse, and we had enough production history to realize that this was just not working. So we turned to our Chevron colleagues actually in the Permian. Permian's a little bit ahead of the development pace of Argentina. So we started talking to them about what are they doing, and we started adopting lessons learned, best practices, and technology. So we started drilling horizontal wells and doing hydraulic fracturing. We advanced those with other technologies like geosteering that would make sure that we could get into the best parts of the bench. We introduced technologies all along the way in that 10 years. High-density completions, that was another big improvement in our performance there. And then we brought in high-spec rigs later on that enabled us to drill longer laterals. And so all of these just constant benchmarking, adopting lessons learned, and being open to adopting and learning from others was, I think, the main lesson learned in this partnership. And we worked very well together with YPF as operator of Loma Campana to work through and see how we could adopt them here in Argentina. And we have done that, for 10 years, and we will continue to do that as long as we're in this game, I'm sure. So, as a result, Chevron's the largest foreign investor in Argentina in the Vaca Muerta. And what I'm most proud of, though, is we didn't just bring foreign direct investment. We brought people, we brought know-how, we brought technology, and we brought best practices and worked very well to really unlock not just Loma Campana, but the Vaca Muerta to show that we could compete, we could build this into a
from a going out of business model when we were drilling 400 vertical wells to really one of the premier shale and tight assets, not just in Argentina, but anywhere in shale and tight. Okay. And now you have a new development plan for El Trapial, no? That you're going to go to do that in conventional production, isn't it? Right. So one of the benefits of the acquisition of El Trapial is it had the unconventionals in that on that huge block, and so in recognition of the opportunity, Chevron moved our Latin America headquarters here in 2019. We moved into a new office to facilitate expansion right after COVID allowed us to move into a new office. In a location that I don't like. Yeah, exactly. Yes, we. Okay. Close to the River Plate Stadium. River Stadium. You know what I mean. So sorry about that for any of the Boca fans. Believe me, there's a lot of Boca fans in Chevron. But so we recognized the opportunity here, and we started bringing resources to bear, and so last year we were able to secure our unconventional license in El Trapial, and then we started our development about a year ago as well, and I'm really happy to report that from that development project just this week we put on production our first 2 wells. So we're off and running in El Trapial. And then we also have a 50-50 partnership with YPF on Norambuena, a field in the north near El Trapial. Mm-hmm. Good. Did you know, or not you, but did Chevron know anything about this upside that the Trapial had by the time of acquisition? You know, I think not. It's kind of like the Permian and other places. Yes. You know, this unconventional. I started a little over 40 years ago in the industry, about when you said not quite as long as you've been in Argentina. And at the time, one of my first jobs was fracking wells, mm-hmm. but it was not fracking source rock. Mm-hmm. You know, I think this unconventional revolution has really caught a lot of people by surprise pleasantly. Yeah. The industry really had to develop a lot of technology just to make that any kind of opportunity. Yeah. And it was a bonus then, really. And can you share what you think it should be or would be the activity of Chevron in the next, say, 10 years? How you envision that? Yeah, so when I think of the next 10 years, I think of opportunity, and I think of optimism. So the opportunity is definitely there with our asset in Loma Campana, and then in the northern hub with El Trapial and Norambuena. And I think that opportunity and optimism is probably shared by many in this room for the Vaca Muerta in general, and I think that's why there's such a big attendance at this expo. But the conditions have to be right, of course. Manfred mentioned a few of those. I think for our developments, we have to remain competitive. We've been competitive, and that's why we've been able to progress so far. We also need the stable fiscal terms and the regulatory environment and market-based pricing. And for us, one of the main things as an international oil company is access to foreign exchange and the capital controls to remove the capital controls so we can have confidence, build investor confidence that we can develop and use money as needed in Argentina and elsewhere
make sure we're investing in the most efficient way. So if we get those conditions right, we can continue our unconventional operations in Loma Campana and complete the development of that project. Probably take a little longer than 10 years, but to complete Loma Campana. But certainly in the next 10 years, we can start our ramp up of El Trapial and really get into a factory mode and build efficiencies and develop that field. There's potential in El Trapial that will go out to 2050 and beyond. So we've got a lot of potential there. And then it'll enable us to start our development in Norambuena, where we need to secure the unconventional license on that, which we hope to do so soon. And then we'll be off and running with YPF and developing that field jointly. So we're looking at the next 10 years. We're optimistic, and we really look forward to the challenges that lie ahead. And really appreciate events like this so we can connect with key stakeholders, business partners, service companies. All of these issues that we've talked about are so important to service companies as well. We couldn't do what we do without you, and so we're in this together, and so we just need to make sure that the solutions we come up with are a win-win for everybody, not just the producers, the operators, but for the service companies and for the government of Argentina as well. It's got to work for everyone. Okay, Eric. Just a little detail. Is El Trapial on the window of oil, natural gas, or rich gas? Which? We're primarily in the oil window, and that's where we're concentrating. We do get more lighter and more condensate and almost into the gas area over to the west of the field. But we've purposely concentrated on oil development. Primarily, a lot of that's driven by just the economics and then the offtake capacity, and certainly for gas, the new Nestor-Kirchner pipeline is going to be a big plus for that part of Vaca Muerta. But right now, we are concentrating in the oil. Okay. Right. Well, I appreciate both of you for coming here. Gracias, Manfred. Thank you very much, Eric, and thank you for sharing everything with us. Gracias.